Hola, saludos de nuevo y bienvenidos a este video de historia en el que vamos a hablar acerca de la edad contemporánea. Ya habíamos estado haciendo otros videos acerca de las diferentes etapas de la historia y en esta ocasión vamos a ver algunas de las fechas más importantes que ocurrieron a lo largo de la conocida como edad contemporánea. La edad contemporánea es un proceso, es un periodo de tiempo donde se consolida la modernidad y este concepto que habíamos visto ya previamente, que es el liberalismo. Acuérdense que el concepto de lo liberal, del liberalismo, es un aspecto que toca elementos políticos, económicos, culturales, sociales, filosóficos. Es una nueva forma de entender el mundo luego de la edad conocida también como el oscurantismo, la época del oscurantismo, y en esta época contemporánea se consolidan todos estos elementos de la modernidad y del liberalismo para darle a las personas, a los científicos, a los vanguardistas, un concepto de desarrollo que está muy pegado a la idea de progreso. Según diferentes autores, filósofos, historiadores, la edad contemporánea continúa hasta nuestros días o termina a finales del siglo pasado, cuando empieza una nueva etapa conocida como la posmodernidad. Entonces, dependiendo de cada uno de los autores, bueno, vamos a ver que ubican los acontecimientos últimos de la humanidad en esta época, ya sea en la contemporánea o en la posmodernidad. Nosotros vamos a hacer un corte histórico, cronológico, para hablar y reconocer la posmodernidad como una nueva etapa en la historia de la humanidad, sobre todo porque hacer un corte histórico siempre es muy bueno para poder tener el concepto de los cambios que han sucedido ya en esta última etapa de 1970 aproximadamente hasta la fecha, en donde vivimos en una época de hiperaceleración, de compartir la comunicación, de los desarrollos tecnológicos y todas estas formas de interactuar entre la sociedad que han cambiado completamente y sin precedentes la historia en el mundo entero. Bueno, vamos a ver rápidamente los hechos clave en esta época de la edad contemporánea hasta la posmodernidad en la línea de tiempo. Vamos a ver. Bueno, aquí está la línea de tiempo. Otra vez, del lado izquierdo tenemos nuestro texto, el que es de este curso que se llama Para entender lo que pasa en el mundo. Todo el texto a forma de libro lo estamos consultando del lado izquierdo, y del lado derecho pues la línea, ¿no? Ya sabemos que aquí están las fechas, aquí están los conceptos. Vamos pegando algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, los nombres de estas personas se refieren al nacimiento y a la nacionalidad, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, que en 1769 nació Humboldt y en el 70 nació Hegel. Entonces, de esa manera, pues vamos nosotros ubicando a los personajes a lo largo de la historia. Y bueno, no quería irme hacia atrás mucho, ¿no? Porque pues antecedente de la edad contemporánea y pues todo es antecedente, ¿no? Pero sí quería hacer referencia primero a que pues en estas fechas precisamente se diera el desarrollo. Ya había sucedido la primera revolución industrial con la creación de la máquina de vapor y todas las aplicaciones de la energía del vapor que se estaban desarrollando en esa época. Y bueno, pues la industria, como ya lo vimos anteriormente, la industria empieza a desarrollarse muy aceleradamente hasta llegar a esta etapa bueno, del capitalismo industrial, en el que pues comienza a crecer de una forma exponencial tanto la economía, el desarrollo de la producción industrial, como la riqueza en las pocas manos de los burgueses que se estaban consolidando como los empresarios del futuro, que ahora son los consorcios del presente, ¿no? Entonces, bueno, ese era un pequeño antecedente. El liberalismo, recuerden que era muy importante como tendencia, como filosofía, porque involucraba elementos tanto políticos, o sea, se aplicaba el liberalismo a la parte política, a la parte artística, a la parte filosófica, intelectual, social. Entonces estaba de moda, ¿no? El concepto liberal estaba de moda y bueno, se aplicaba. En el 76, inclusive aquí, como lo vemos, tenemos la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que fuera después un libro básico para los economistas
liberales y capitalistas de todas las épocas después, ¿no? Dijimos que, bueno, ese era un antecedente rápido, pero la cuestión de la edad contemporánea, y ya lo dijimos, dependiendo de cada uno de los autores, filósofos, historiadores que lo estudien, comienza o con este hecho que fue la independencia de los Estados Unidos. Fue muy importante esta independencia de Estados Unidos porque se empiezan a reconocer y después se van a exportar al resto del mundo las garantías individuales, lo que van a hacer después los derechos humanos, y todo el movimiento revolucionario de independencia de las 13 colonias. Bueno, eso lo vamos a ver en un video cuando hablemos acerca de precisamente, ¿no?, de la independencia de Estados Unidos. Esta es una de las etapas, la primera, digamos, la primera independencia de América, y bueno, esa es una de las posibles fechas en las cuales se reconoce el inicio de la edad contemporánea. Otra, la tenemos acá, incluso, vean, tenemos marcado edad contemporánea a partir de 1789. ¿Qué es lo que sucede en esta época? La Revolución Francesa, exactamente. Comienza, como dijimos, dependiendo de los autores, la edad contemporánea a partir de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa también va a dar como consecuencia un auge y un movimiento liberal en toda Europa, a través, pues como ya vamos a ver también en el futuro, cuando veamos la Revolución Francesa, todo el movimiento, toda la cronología de esta revolución, hasta la creación de la República, ya como un concepto político moderno, ¿no? La República moderna, que incluye los 3 poderes de gobierno, el gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, que le están arrebatando a la monarquía el poder absoluto. Entonces esto es un antecedente que después, más adelante, Napoleón va a tomar como política propia dentro de su etapa expansionista. Napoleón Bonaparte, después del golpe de Estado, empieza a influir en los demás países alrededor, en España, en Reino Unido, empieza a hacerles la guerra, y buscando establecer este liberalismo en contra de los principios monárquicos que en Europa pues prevalecían, ¿no?, en esta época. Entonces, por eso es que es importante estas 2 fechas, tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa. Napoleón va a ser quien, a lo largo de su campaña expansionista, va a ir regando, digámoslo así, el concepto de la república y del liberalismo, va a ir difundiendo esta ideología moderna a lo largo de Europa, y obviamente va a encontrar resistencia de toda la monarquía, precisamente en Europa, que pues no querían que se difundieran estas ideas tan modernas, ¿no?, que les quitaban el poder, porque una de las cuestiones principales en las que se basa este liberalismo es a nivel político, es en la división de poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial, que era la república, que era precisamente lo que Napoleón estaba fomentando a lo largo de su campaña. Y bueno, va a tener ahí varios conflictos y va a provocar precisamente que, bueno, cuando Francia empieza su campaña expansionista en Europa, pues va a provocar una debilidad de las potencias, de España, de Reino Unido en menor medida y de Portugal en América. Y aunado a que se expande el pensamiento político liberal, pues va a empezar a provocar las independencias en América Latina, ¿no? La primera independencia fue la de Haití en 1804, se independiza de Francia, y a lo largo del siglo van a empezar a suceder las siguientes independencias del resto de América, de América Central y de América del Sur. Va a empezar los movimientos de independencia, que posteriormente en América, en muchos de los casos en América, les continuó una dictadura militar que duró gran parte de todo el siglo XX todavía, pero bueno, esto fue a causa, bueno, como les decía, ¿no?, todo es causa finalmente, pero fue también de los sucesos importantes en la época de la Edad Contemporánea. Otro acontecimiento fundamental fue
la creación, la invención del socialismo como crítica al capitalismo en la época en la que iba. En 1848 se publicó el manifiesto del Partido Comunista, lo publicó Carlos Marx y Federico Engels. Ya vimos por ahí, ya hicimos el video, chequen lo del socialismo, está por ahí en la página, para que vean cómo, bueno, explicamos un poco mejor el desarrollo y la comparación de estos modos de producción en esta época, ¿no? Y bueno, fue fundamental porque pues a lo largo también de la edad contemporánea, estas dos tendencias, el capitalismo y el socialismo, se van a enfrentar luego de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, van a perfilar completamente la forma en la que el mundo es en la actualidad, ¿no? 1848 fue la publicación del Manifiesto Comunista. Luego el imperialismo también empezó a tener un auge. Las potencias regionales, sobre todo las potencias europeas, empiezan a disputarse pues el mundo. Entonces empieza a haber una competencia a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel de todo tipo, ¿no? Para poder encabezar las listas de los imperios que controlan más territorio en el mundo. Entonces el imperialismo va en auge, va en crecimiento. Alemania llega un poco tarde a la repartición del mundo por su unificación. También Italia, que fue otro de los estados que se fue unificando a lo largo del periodo. Y en 1800, casi al final 1884, se celebra la Conferencia de Berlín, que sirvió, como muchos sabrán, para repartirse África, ¿no? Literalmente se repartieron África, aquí está la Conferencia de Berlín, entre las principales potencias del mundo. La dividieron, acuérdense que hicieron unas divisiones totalmente arbitrarias en el territorio, no les importó la sociedad, no les importó las culturas que estaban desarrolladas o asentadas en los diferentes lugares en África. Hicieron las divisiones políticas y se repartieron el pastel de África, ¿no? Finalmente se repartieron todos los países que no existían y que existieron después de esta conferencia, gracias, igual, como les comentaba, al imperialismo, que fue pues esta tendencia, ¿no?, de las superpotencias occidentales. Ya en el siglo XX empezamos a tener otro tipo de acontecimientos. Acuérdense que había varias potencias mundiales europeas. Acuérdense que la historia que estudiamos es eurocéntrica, la historia oficial que estudiamos en América Latina, prácticamente en todo el mundo, excepto en el mundo árabe, es eurocéntrica, ¿no? Entonces tenemos la perspectiva de Europa principalmente en nuestras cabezas. A partir de ahí es que empezamos a estudiar todos los hechos que han sucedido. Y bueno, esto es porque a partir ya del siglo XX, 1900 en adelante, vamos a ver un acontecimiento también muy importante de la edad contemporánea, que va a provocar otros acontecimientos, antecedentes, decimos, puros antecedentes. En 1912 empiezan los conflictos de la Guerra de los Balcanes. Aquí está 1912. Uno de estos imperios que les comentaba es el Imperio Austrohúngaro, y Austro-Hungría está expandiéndose también. Siempre están buscando controlar más territorio, y pues prácticamente los Balcanes están dentro del territorio del Imperio Austrohúngaro. Ahorita vamos a ver, aquí está el mapa, aquí están estas flechitas, se van ampliando, y bueno, esta parte de aquí todavía son los Balcanes del sur, y el Imperio Austrohúngaro está teniendo fricciones con los demás imperios, con el Imperio Ruso, que también reclaman estos territorios, obviamente sin preguntarles a los búlgaros, a los serbios, ¿no?, a los albaneses, de qué lado quieren estar. La competencia imperialista en Europa pues se va haciendo cada vez más intensa. En 1912, como dijimos, empieza la Guerra de los Balcanes. Hay 2 sesiones de la Guerra de los Balcanes, hasta que 1914, como sabemos, se da la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a ver más adelante también cuando estudiemos la Primera Guerra Mundial. Todos los planes y toda
la cronología de lo que fue sucediendo a lo largo de la guerra. Va a culminar en 1918, pero antes de esto también otro evento muy importante fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sucede en 1917 y pues obliga a que el Imperio Ruso tenga que salir de la Primera Guerra Mundial para poder atender la situación. Dominaba la dinastía Romanov, recuerdan cómo el socialismo se empieza a desarrollar, la idea del socialismo se empieza a desarrollar, y se pensaba que el primer país que iba a conseguir una revolución socialista iba a ser Reino Unido, porque era la potencia que estaba más desarrollada a nivel industrial, y no fue así, fue en Rusia. Lenin, también tenemos un video por ahí de la Revolución Rusa. Lenin organiza varios movimientos y bueno, se da la guerra en contra de los Romanov, la revolución, para establecer finalmente el socialismo. Unos años más adelante, cuando se forma precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1923 y bueno, continúa, ¿no? hasta prácticamente, este es un hecho fundamental porque culmina con una de las teorías con las que termina la edad contemporánea, que es la caída precisamente de la URSS, ¿no? Entonces aquí comienza la historia de la URSS. Va a pasar el mundo también por otros acontecimientos a nivel internacional. Vamos a verlos aquí. Aquí tenemos este mapa. No es un mapa, es un cuadro, es una línea de tiempo reducida en donde vemos pues los acontecimientos más rápidos, ¿no? Nosotros estamos por aquí en la Revolución Rusa 1917 y la Segunda Guerra Mundial también se incluye dentro de la edad contemporánea en 1939 hasta el 45. Incluimos también pues la creación de los organismos internacionales a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y obviamente también pues toda la Guerra Fría, que incluye a Estados Unidos como representante del capitalismo y a la Unión de Repúblicas Socialistas, la extinta URSS, como representante del socialismo. Acuérdense también que muchos países, China por ejemplo, y países de Asia, abrazaban el socialismo en esta época, ¿no? También se dio la tercera revolución industrial. Más allá de la revolución, ya habíamos visto también esta cuestión de las revoluciones, de la energía del vapor, la electricidad y el petróleo, la energía nuclear, después también de la bomba atómica. Se empieza a desarrollar la tecnología y es pauta para la tercera revolución industrial. En cuanto al capitalismo, también dijimos que entraba en su etapa neoliberal, capitalismo salvaje, que es cuando las empresas multinacionales sobrepasan cualquier cantidad de inversión y de capacidad adquisitiva de cualquier otro negocio o empresa pequeña, y operan internacionalmente en beneficio de sí mismos, ¿no? Bueno, y como dijimos aquí, otras organizaciones internacionales que se van creando para cooperar después de la Segunda Guerra Mundial. También suceden varias cuestiones a nivel filosófico cuando se empieza a criticar el uso de la razón o el beneficio del uso excesivo de la razón, porque la ciencia lo que ha hecho es producir también muerte, ¿no? No nada más progreso, sino también destrucción, y esto va a cambiar la estructura del pensamiento, el paradigma, ya para finales de esta época de la edad contemporánea, para poder criticar precisamente la importancia del uso racional, ¿no? Toda la cuestión de Yugoslavia, la creación y la desintegración de Yugoslavia, también la vamos a ver más adelante, sucede también en la edad contemporánea. A raíz también de la Guerra Fría influye en muchos de los conflictos en Europa, en América incluso también, en todo el mundo prácticamente. Y bueno, estos acontecimientos también están incluidos en videos posteriores y bueno, también en el curso para entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Ahorita estamos haciendo rápidamente una visualización de lo que comprende la edad contemporánea. Y bueno, como dijimos ya hace ratito, hay varias teorías acerca de la culminación de esta época. Puede ser en 1989, cuando cae el muro de Berlín
y empieza a desequilibrar a la Unión Soviética. O un poco más adelante, unos años más adelante, en el 91, cae completamente la URSS, se empieza a desintegrar, empiezan a ser independientes estas repúblicas socialistas soviéticas, y bueno, entramos a una nueva etapa de la historia, según algunos historiadores. En resumen, la edad contemporánea, pues existen, para empezar, varios criterios con respecto al principio de esta época, que como ya dijimos es en 1776, que fue la independencia de Estados Unidos, o 1789, la Revolución Francesa. En cualquiera de los dos casos, lo importante es que el gobierno ya no va a estar en manos de la monarquía, sino en manos del pueblo, en teoría, y en la práctica en manos de la burguesía. También en esta época se consolida la modernidad, bueno, ya dijimos todo lo que significa lo moderno, con base en el paradigma de la razón y del liberalismo. Toda esta ideología envuelve a la humanidad occidental por completo. El concepto de liberalismo se aplica en muchos aspectos. En la política, pues busca reivindicar el poder al pueblo, como dijimos, ¿no? A la burguesía, buscando la democracia, y provoca estos movimientos revolucionarios, democráticos, republicanos, provocan las independencias de los estados americanos, de los imperios. Económicamente, el liberalismo implica el fomento del libre mercado, de la competencia y el crecimiento desmesurado de la burguesía, que ha transformado este modo de producción capitalista a una etapa que es el neoliberalismo, ¿no? Recuerden otra vez que está por ahí el video del capitalismo también, para que podamos entender estas etapas. Surge también el socialismo como crítica del capitalismo en teoría y en la práctica, ¿no? Ya dijimos que el primer país en establecer el socialismo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente Rusia. En el arte también el liberalismo experimenta con nuevas escuelas vanguardistas que expresan sobre todo emociones individuales, conceptos propios, ¿no? Se replantea toda la función del arte, y bueno, esa cuestión también del arte la vamos a ver en un video cuando hablemos acerca de la historia del arte, ¿no? En esta época también suceden las primeras revoluciones industriales, desde la primera que vimos en el video anterior, que es de la energía del vapor, hasta la segunda revolución industrial, cuando se utiliza el carbón. El carbón se utiliza en la primera, perdón. En la segunda se utiliza el combustible, el gas, la electricidad. La tercera revolución industrial se utiliza la energía atómica. Y bueno, la cuarta revolución industrial, que veremos en el próximo video cuando vemos la posmodernidad, se refiere a la nanotecnología y a las tecnologías que vivimos actualmente en este siglo XXI. Luego también hay diferentes criterios con respecto al fin de la época de la edad contemporánea, que uno de ellos es en la década de 1970, cuando ya se empiezan a reconocer elementos característicos de esta nueva etapa que va a ser la posmodernidad, la crítica a la modernidad. Otra fecha es, como dijimos, 1989, con la caída del muro de Berlín, o en el 91 con la disolución de la URSS. Y también existe, lo van a encontrar por ahí, el criterio de que la edad contemporánea todavía no termina, sino que estamos actualmente todavía viviendo en ella. Y bueno, eso fue lo que es la edad contemporánea. En el próximo video vamos a ver cuáles son los elementos característicos de la posmodernidad a partir de 1970 y hasta nuestra fecha. Si te gustó el video, si te interesa la historia, las relaciones internacionales, la sociología, las ciencias sociales en general, la filosofía, dale like a la página de Facebook, suscríbete al canal de YouTube para que recibas las actualizaciones de los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo videos de historia, cronológicamente nos vamos a ir recorriendo la historia hasta el presente para ir explicando los eventos que suceden en el mundo y entender qué es lo que pasa en él. Te agradezco mucho la atención, mi nombre es Ludwig Hense y ya sabes, nos veremos en el futuro.